En esta oportunidad vamos a explicar sobre el circuito eléctrico y sus principales parámetros, la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. Estos conceptos son fundamentales para entender el funcionamiento de cualquier sistema eléctrico. Pero, ¿qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico o red eléctrica es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una vía cerrada, de modo que una corriente eléctrica pueda fluir constantemente. Aquí en la siguiente imagen podemos observar un circuito eléctrico básico conformado por una fuente de energía, en este caso representado por una batería. Este elemento proporciona la energía eléctrica y por ende es considerado un elemento activo en el circuito. Luego tenemos las cargas, en este caso representado por un foco. Este es un dispositivo que consume energía, por lo tanto se considera un elemento pasivo en el circuito. La conexión entre la batería y el foco se realiza por medio de conductores o cables. Estos permiten el flujo de la corriente eléctrica. Los electrones se mueven por los conductores gracias a un campo eléctrico generado por una diferencia de potencial, desplazándose lentamente en promedio, pero permitiendo una transmisión rápida de la señal eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios, ¿no? Representado por la letra A. Y vamos a estudiar la corriente continua, donde los electrones fluyen en una sola dirección y mantienen una magnitud constante a través del tiempo. Y también la corriente alterna, donde los electrones cambian de dirección periódicamente. Respecto al sentido de la corriente eléctrica, hace un par de siglos, quienes indagaban los secretos de la electricidad creían que los electrones viajaban del polo positivo al polo negativo. Hoy sabemos que es al revés. Los electrones siempre van del polo negativo al positivo. Sin embargo, cuando se descubrió este error, demasiada gente se había acostumbrado a ello y cambiarlo no era posible. Por ello, se estableció un sentido convencional y un sentido real. Como observamos en el siguiente circuito eléctrico, para la resolución de ejercicios o problemas vamos a considerar el sentido convencional, ya que este no afectará a los cálculos o al estudio de la electricidad. Pero eso sí, no mezclemos ambos sentidos en un mismo circuito. Tomemos siempre la convencional. El siguiente parámetro es el voltaje o tensión eléctrica. Este es la fuerza que impulsa la corriente a través del circuito y se mide en voltios y es proporcionado por la fuente de energía. Podemos observar la representación de una fuente de tensión continua y de la tensión alterna que se utilizarán en posteriores circuitos. Ahora analizaremos la resistencia eléctrica. Esta es la oposición que un material presenta al paso de la corriente eléctrica. Tenemos como ejemplo a los resistores. Estos son componentes diseñados para proporcionar una resistencia específica en un circuito eléctrico o electrónico. Se usa por lo general para limitar la corriente, dividir voltajes, entre otras funciones. Luego tenemos algunos dispositivos que convierten la energía eléctrica. En este caso, el foco representa cierta resistencia, pero su función principal no es resistir al paso de la corriente, sino producir luz. Luego tenemos a los conductores. Este es un material que permite el flujo de corriente con baja resistencia. Va a depender de su material. Puede ser, por ejemplo, de cobre, aluminio y otra serie de materiales. Estos tres parámetros, tanto como la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia eléctrica, están relacionados por la famosa ley de Ohm. Esta ley de Ohm es una ecuación matemática que describe la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Podemos partir de la relación donde observamos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Con la ayuda de este triángulo, vemos que la corriente y la resistencia se encuentran en la base. Esto nos indica que estos parámetros se multiplican para calcular el voltaje. De este mismo triángulo nos vamos a ayudar para encontrar la relación que hay entre estos tres parámetros para poder calcular la corriente. En este caso, si cubrimos la corriente, vamos a obtener el voltaje entre la resistencia. Finalmente, si cubrimos la resistencia,
vamos a ver que este va a ser igual al voltaje entre la corriente. Espero que esta explicación te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión sobre este tema. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con quien creas que puede serle útil. Sigue explorando, sigue aprendiendo y sobre todo sigue creando. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.